Voy a presentar al último comunicante. Si todo va bien, después tendremos tiempo para unas preguntas que seguro que tenéis también. Él es Paco Rodríguez Sánchez, Francisco Rodríguez Sánchez, de la Universidad de Málaga. Qué bonita Málaga. Márgenes y violencias múltiples en las escritoras chicanas Gloria Anzaldúa y Cherríe. ¿Cherríe se pronuncia? Cherríe Moraga. Ese es el título de la comunicación, pero lo voy a presentar a él también. Él es investigador predoctoral en formación del programa de doctorado de Lingüística, Literatura y Traducción de la Universidad de Málaga, cuya tesis versa sobre la literatura queer escrita en español, y es miembro del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad de esa misma institución, de la IGIUMA. Graduado también en Filología Hispánica con premio extraordinario en 2021. ¡Qué jóvenes sois todos! ¡Qué rabia! En el curso 21-22, durante sus estudios en el doble máster de profesorado, Lengua, Literatura, Latín y Griego y Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español, obtuvo la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional para la colaboración con el Departamento de Filología Española, Italiana, Románica y Teoría de la Literatura y Literatura Comparada Jesús, de la Universidad de Málaga también. Durante ese periodo se incorporó en el Grupo de Investigación Andalucía Literaria y Crítica, Textos Inéditos y Relecciones, y codirige, junto con su directora de tesis, la doctora Azucena López Cobo, las jornadas de Literatura, Género y Subversión de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de filosofía, nacionales e internacionales sobre sus líneas de investigación, literatura y género, literatura feminista, literatura contemporánea y análisis literario, y ha colaborado con revistas científicas y de divulgación, así como volúmenes colectivos. Desde septiembre del 21 es secretario general y codirector de la colección lírica La Federica de la editorial malagueña El Toro Celeste, y colabora con la vocalía de poesía del Ateneo de Málaga. Y además me consta que está también en el ALEF y que van a hacer ahora un congreso para principios del año que viene, al que de paso os animo a acudir, ya que yo creo que no puedo porque me pillo una estancia, pero bueno, veremos, lo intentaré. Nada, sin más, Paco, tienes la palabra. Gracias, Frank. Gracias también por la promoción. Gracias, por supuesto, a la organización del congreso, a los comités, a todas las personas que estáis aquí también esta tarde, y además ya me toca cerrar mesa y prometo ser breve y terminar un poquito antes. Este trabajo se entronca en una de las líneas de investigación que me llamó mucho la atención cuando la leí en este congreso, que es la que tiene que ver con la problematización de las identidades de género y la sexualidad con la violencia hacia lo otro, ¿no? La otredad, que en este trabajo se va a entender como una minoría que a lo largo de los siglos ha venido siendo descrita como un objeto sin su propio lugar de enunciación. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, estos sujetos subalternos y abyectos ya comienzan a hacerse oír, o al menos a intentarlo. Y el tema, o el eje principal sobre el que va a pivotar su producción literaria, va a ser la violencia. El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio comparativo entre las dos autoras, Gloria Anzaldúa y Cherríe Moraga, observando que la violencia denunciada y experimentada es el punto común de sus discursos, donde exponen sus identidades periféricas atravesadas biopolíticamente por factores de género, etnia, clase y creencias religiosas. Ellas, escritoras descendientes de migrantes mexicanas en Estados Unidos, deslocalizan los saberes de la cultura occidental y problematizan lo que es vivir permanentemente en la frontera o en la frontera de la frontera. Algunas de las referencias, el primer término al que he aludido es el de subalterno, que pertenece a este texto de Spivak. Ella realiza una pregunta retórica sobre si le es posible al sujeto subalterno hablar, y no se refiere exclusivamente a la capacidad física de hablar, sino a ser escuchado, reconocido y comprendido. Asimismo, se refiere también a la capacidad de no actuar, sino a jugar un papel pasivo donde se sufren las acciones de los otros. En el caso de los cuerpos abyectos, Judith Butler, en Bodies That Matter, a través de la lectura de Julia Kristeva, define lo abyecto como aquello que es rechazado por el orden simbólico, aquello que está en los márgenes de lo socialmente aceptado. Un cuerpo abyecto es aquel que no cumple con las normas de inteligibilidad que definen qué cuerpos son reconocidos como humanos y dignos, por supuesto, de derechos y protección. La literatura académica, producida y generada desde los estudios queer en sus múltiples disciplinas, también ha llegado a las disciplinas humanas, y no solo en el contexto estadounidense, sino también en el ámbito hispanohablante. Dentro de las autoras en las que apoyo mi investigación, por supuesto, está Butler, aunque realmente el término queer es bastante escurridizo y maleable por su propia naturaleza,
y también por todas las acepciones que encierra, aunque la definición desde la que yo parto consiste en un posicionamiento político y epistemológico que llama la atención hacia aquellas ficciones de identidad que desestabilizan las categorías identificatorias. Como Annemarie Jagosse afirmó, queer no es tanto una identidad como una crítica a la identidad, y simplificándolo mucho, la literatura queer no busca representar o no solo representar a las personas que se identifican con las siglas LGTBIQ+, sino también desafiar y transformar las ideas establecidas sobre el género, la sexualidad y las relaciones. En el contexto hispánico hay numerosas investigadoras que han abordado este tema: Polve Preciado, Claudia Giraldo, Ricardo Llamas, Susana López Penedo, Marta Urtasun o José Maristany, entre otros. Y el segundo pilar metodológico, que a lo mejor nos suena, lo constituye la paratopía creativa, una perspectiva teórica y práctica de análisis literario que el lingüista francés Dominique Mengenot enunció en el año 2004 en su obra El discurso literario, paratopía y escena de enunciación, y más adelante, en 2016, Encontrar su lugar en el campo literario, paratopía y creación. Su aportación epistemológica ahonda en la relación entre la autora o autor, su proceso creativo y la recepción de su obra en su contexto social y literario circundante, que para él es una interacción que irremediablemente causa conflicto, ya que, cito, el escritor o escritora es alguien que no tiene un lugar en el que estar en ambos sentidos de la locución, y que debe construir el territorio de su obra a través de este mismo defecto. Su enunciación se constituye a través de la propia imposibilidad de asignarse un lugar real. Así, las autoras y autores excéntricas, marginales, solitarias, pueden distanciarse todo lo que quieran del núcleo social, pero no pueden aislarse o salirse del marco que les otorga su estatus como creadoras. Asimismo, la paratopía se entiende en diversos planos. Está la paratopía temporal, que supone un momento, un tiempo; la paratopía espacial, que es la principal y se refiere a un lugar y está vinculado a figuras como el nomadismo, el exilio y los espacios marginales fronterizos; y por último, la paratopía de la identidad o paratopía identitaria, que expone la tensión de un sujeto que se separa de su grupo. Según las traducciones de Aina Pérez Fondevila, la paratopía de la identidad se subdivide en familiar, sexual y social, porque ésta conjuga toda la forma de disidencia y de marginalidad literal o metafórica. En cuanto a la familiar, pues podemos hablar de la orfandad o del incesto; en la sexual, de todas las prácticas no heteronormativas o no centradas en la reproducción y la familia; y en la social, pues a todas aquellas personas que no son óptimas para el sistema capitalista y que moralmente son repudiadas: personas enfermas, prostitutas, ladrones, personas sin hogar, etc. Y es aquí justo donde entran los estudios queer, los cuales revalorizan los discursos que históricamente habían sido relegados a las fronteras y a los márgenes sociales. Nos interesa también contextualizar un poco lo que es la historia del movimiento chicano. Se entiende por chicano o chicana aquella persona que, habiendo nacido en Estados Unidos, tiene ascendencia mexicana, y debemos trasladarnos para comprender un poco esto al año 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, finalmente los americanos, comprarán a México distintos terrenos como California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas u Oklahoma. Esta condición liminal relegó a todas estas personas a las orillas de la política, la economía y la sociedad, es decir, a no pertenecer totalmente a lo mexicano, pero tampoco a lo estadounidense. Por tanto, los chicanos han vivido a lo largo de estos 2 siglos en el total ostracismo. Sin embargo, para que el movimiento chicano se constituyera como tal, habría que esperar a los años 60 del siglo pasado para que ya empezaran a llevar a cabo pues, distintas organizaciones y activistas movimientos como los que tenéis en pantalla. La primera de las autoras que os presento es Gloria Anzaldúa. Nacida en la frontera entre Texas y México en el año 42, fue escritora, activista, creadora, teórica feminista y chicana. Y bueno, tenéis algunas de sus obras en pantalla. Yo destaco sobre todo la primera, This Bridge Called My Back, que la coeditó con Cherríe Moraga, y resulta ser un testimonio de varias autoras feministas que se identifican con lo que es el tercer mundo estadounidense, porque no solo son mujeres chicanas, sino también feministas racializadas de distintas trayectorias vitales, distintos cuerpos y distinta clase. Y la otra obra en la que nos vamos a centrar principalmente va a ser en Borderlands, la frontera, de New Mestiza o La Nueva Mestiza, publicada en el año 87 y traducida en los 90.
La vida y obra de Gloria Anzaldúa tiene, por supuesto, rasgos paratópicos, espaciales identitarios por su condición chicana, también la paratopía lingüística al escribir en inglés y español y viceversa, ¿no? con algunos trazos de náhuatl, y la paratopía de la identidad en la que cumple con todas las casillas, la familiar por ser huérfana desde pequeña, la social por ser una mujer de origen humilde, campesino y racializada en una sociedad estadounidense que privilegia la raza blanca, y desde pequeña además también sufrió de distintas enfermedades, y además de eso se le une la paratopía sexual como una mujer lesbiana. De ella voy a destacar 2 poemas. El primero es Su pluma es el viento, tenéis la versión original y la versión traducida. Este poema de corte narrativo está dedicado a su madre y en él se describen las duras condiciones laborales de las mujeres chicanas personificadas en Pepita. Como ella, todas las que faenan en el campo sufren no solo las adversas condiciones meteorológicas, la pobreza y el cansancio, sino también los abusos sexuales de los capataces que cometen contra ellas, aprovechando el desajuste de las relaciones de poder, hombre-mujer, blanco-racializada, anglo-chicana, rico-pobre. El deseo de denunciar estos esquemas y subvertirlos casa con las propuestas políticas y filosóficas queer y la literatura. Y algunos de sus versos dicen: ayer, entre las matas del maíz, los encontró de repente. Pepita, tumbada de espaldas mirando al cielo, el anglo zumbando alrededor de ella como un mosquito, aterrizando sobre ella, pinchándola, chupando. Cuando Pepita salió de la zanja de riego, algunos hombres escupieron en el suelo. Esta composición, que tiene forma de corrido, desdibuja los límites de los géneros literarios, pues mezcla poesía, canciones populares y cuento o relato, con un marcado componente social. Este feminismo contrahegemónico es el que ella plantea. Y desde el punto de vista de Menguenot, las violaciones recurrentes a las que se ve sometida Pepita, con todas sus marcas raciales, de género y demás, la colocan en una posición paratópica mínima, en la que la masculinidad, por supuesto, se impone encima de esta mujer chicana, ¿no? Y además de eso también hay que ver el rechazo de su propia comunidad, es decir, los otros faeneros, las otras personas que se encontraban trabajando en el campo, escupen al suelo cuando ella sale de esa zanja. Otro de los poemas, digamos el principal y el que da título a esta obra, es este, el de Vivir en las fronteras o Vivir en las borderlands. Como veis, la cursiva es la parte, no digamos española, que se conservó en el texto original, que casi todo está escrito en inglés. Y en él dice: vivir en las borderlands significa que tú no eres hispana, india, negra, española ni gabacha. Eres mestiza, mulata, media casta atrapada en el fuego cruzado entre los 2 bandos, mientras carga las 5 razas a tu espalda. Y más adelante dice que la india en ti, traicionada por 500 años, ya no te habla, que las mexicanas te llaman rajetas y que negar lo anglo en tu interior es tan malo como haber negado lo indio o lo negro. Con esta escritura desafiante sintetiza su teoría mestiza, su habitar la frontera y su descolonización del saber. Podría afirmarse que es el poema más paratópico de toda su producción literaria, puesto que revela la problemática de la pertenencia al cruce de las culturas o la biculturalidad, al que se ve expuesta sin la posibilidad de decantarse por ninguna. A su mismo tiempo es rechazada por la población mexicana, pero tampoco termina de identificarse, ¿no?, con lo anglo. En el caso de Cherríe Moraga se cumplen, ¿no?, algunas de estas mismas características. Ella también fue la otra editora de This Bridge Called My Back, también es profesora, teórica, activista y escritora de diversos géneros. La obra en la que yo me voy a centrar es de The Last Generation o La Última Generación, aunque también escribió cuento, teatro y demás. Las particularidades de Cherríe Moraga son, para empezar, la plena búsqueda de la identidad mestiza y de su lugar en el mundo, porque ella emplea indistintamente el término chicana y mexicana, intentando un poco salvar la distancia entre mexicana y chicana, ¿no?, que ya mencionaba Anzaldúa. Paratópicamente, su identidad se ve condicionada por ser una chicana güera, es decir, tiene una piel más clara. Y según su madre, esto le haría la vida mucho más fácil, aunque luego no resultó así. Su madre era chicana, su padre era estadounidense. Y en el caso de la paratopía sexual también es una mujer lesbiana, lesbofeminista, como se considera ella, y trata pues todos estos temas sin ambajes en su literatura. Ella además echa la vista mucho más atrás, no tanto a las generaciones anteriores de sus padres, sino, digamos, al origen, ¿no?, al territorio de Aztlán, un territorio mítico del que provenían los aztecas, y que ella pues relaciona su literatura con una pléyade de deidades a las que hace referencia en La Última Generación. Esta obra nace con la intención de realizar una revisión de su vida personal y también el avasallamiento anglo como proyecto político que le hace preguntarse entre nostalgia cómo conservar la memoria y desear preservar los afectos sin volvernos conservadores, puesto que su cultura chicana está desapareciendo con la muerte de los familiares mayores, mientras que ve el asimilacionismo anglo en las generaciones más jóvenes, en sus sobrinas.
La violencia familiar va a ser una constante en ella y para ello emplea el mito azteca de Coatlicue, la madre de los dioses, cuya hija, Coyoalxauhqui, es asesinada por su hermano. Y esta joven pasa a ser la diosa de la luna, mientras que su hermano es el dios sol. Así la hija se alza en defensa de la madre, digamos, representaría la defensa de la maternidad patriarcal, y la mujer rebelde que ha sido asesinada es la que no, digamos, la que quiere enfrentarse a esa misoginia y que tampoco es partidaria de la guerra ni de la codicia. En palabras de Moraga, ella, Coyoalxauhqui, es la fuerza femenina, nuestro intento por recoger los fragmentos de nuestra feminidad desmembrada y reconstruirnos, puesto que para Anzaldúa su principal objetivo es escribir el dolor, captar el dolor. Era lo que faltaba, un retrato honesto de nuestro dolor. El primer poema es este que se titula Credo, en el que, digamos, ya se ven un poco estas tensiones, ¿no? Frente al altar de mi madre arde un rosario de lágrimas que se aferran al rostro helado del cristal, llama temblando. Me falta un folio. Bueno, de lágrimas que se aferran al rostro helado del cristal, llama temblando en la estela del encuentro de las madres. Tenemos el mismo problema, una dice a la otra, sin saber el significado. Cada una su hija más joven, una hereje, una no creyente. Nuestros rostros, lunas gemelas en la noche negra. Entonces ya también se ve un poco esta unidad o esta hermandad, ¿no?, con otras mujeres chicanas que no se corresponden con esos, digamos, esquemas heredados y que por supuesto pues no respetan la religión. Además se tratan de mujeres lesbianas, ¿no? El hecho también de mencionar la luna como referencia a la diosa luna azteca y también esa especie de identificación o de mismidad entre los sujetos que también puede tener una lectura queer o una lectura lésbica en este caso. Esto mismo se ve en Hermanas de Sangre, ¿no? Aquí se menciona explícitamente la herida vieja, ¿vale?, en el que se dice: recuerdo un amor que una vez germinó fuera del vientre, sin lazos de sangre que aten y ahogo en el corazón, sino dos hermanas de alma unidas al instante, apretando herida contra herida con solemnidad tribal, ¿no? En este caso la herida y la tribalidad como ese ejemplo de, digamos, de amor o también de unión sexual entre ambas, y la herida con la connotación negativa que esto trae. Dice ella: escarbo en ella, esta herida vieja, recuérdale que sangre esta vez con tu nombre en sus labios. Y la otra responde, la otra ella: obsidiana, hermana tú, el espejo oscuro que me parte el pecho. Por tanto, siempre que se habla, o que en este caso el sujeto lírico habla desde el yo, desde la experiencia propia, los términos, los adjetivos, los sustantivos, siempre o casi siempre van a tener un carácter negativo. En el caso de hacer referencia a la religión cristiana católica o a esa mítica azteca, también se va a trasladar este sentido más negativo, digamos, dentro de su poética, cuando realmente pues ella lo que quiere es eso, ¿no?, problematizar y a la vez hacer una teoría chicana mientras busca el sentido de la raza, es decir, de esa comunidad y intentando también a través de la escritura recomponer las partes de la mujer fragmentada de esa Coyoalxauhqui para no solo desde una experiencia individual, sino también desde una experiencia colectiva, extenderse a esa raza y buscar un poco la permanencia, ¿no?, del movimiento chicano, y cómo ella, a través de su poesía, pero también de su relato y de sus ensayos en esta obra, logra, digamos, pues sumarse también a este movimiento. Y ya, para concluir, bueno, señalo también la idoneidad de aplicar este marco hermenéutico que mezcla lo paratópico con lo queer en la obra de Gloria Anzaldúa, pero también en la obra de Echeverría Moraga. En ambas se encuentra el mestizaje de los géneros literarios, de formas y de estrategias también de enunciación, buscando su lugar y su discurso. Asimismo, se observa una mirada transversal y múltiple, pues por todas esas marcas, ¿no?, de paratópicas que ellas mismas evidencian en su cuerpo y en su escritura, marcas raciales, lingüísticas, de clase, por supuesto el hecho mismo, ¿no?, de ser mujeres lesbianas, y intentar utilizar la escritura como vía de reunificación, pero también para encontrar una identidad personal y colectiva mientras escriben el dolor y la violencia, y hablan, por supuesto, del mestizaje racial. Con ello, al final, concluyo que ambas lo que intentan es desafiar las narrativas dominantes, por supuesto patriarcales y racistas, de los sistemas en los que vivían y viven, y pues digamos también, ¿no?, intentando crear comunidad con sus diferentes propuestas literarias, a la vez que desafían esa violencia experimentada y vivida. Y con esto ya termino. Muchas gracias.